Los niños tienen un tiempo especial, así que si tienes hijos pequeños, menores de 12 años, pueden pasar a la escuela dominical, donde van a tener un tiempo siendo instruidos en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el libro que ellos están estudiando cada domingo. Las mamás también que están con bebés, niños pequeños, tienen un espacio donde estamos transmitiendo en vivo el sermón para que puedan estar tranquilas con sus hijos, o papás también tranquilos con sus hijos. Amén. Así que bienvenidos. A los que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Gracia y paz para sus vidas. Esperamos que puedan encontrar aquí palabra de Dios no adulterada y puedan encontrar también una comunidad, una familia donde puedan sentirse acogidos. Edward, Rosy, bienvenidos. Dios los bendiga de nuevo. Han estado casi 2 meses fuera en La Paz haciendo trámites, pero ya están de nuevo con nosotros, así que nos gozamos de estar con ustedes. Hoy al final del culto vamos a hacer también la presentación del nuevo grupo de miembros que oficialmente están decidiendo ser parte de la iglesia y comprometerse con la misión y visión de nuestra comunidad, que es formar hombres fieles, creyentes, maduros en la palabra del Señor. Así que al final vamos a estar presentándolos. Si te animas, si quieres ser parte de nuestra comunidad, en noviembre vamos a tener un nuevo grupo que va a estar también pasando por qué creemos, por qué creemos en lo que creemos, y puedas también tomar una decisión para empezar a servir en esta iglesia local y comprometerte con tu iglesia bíblica, palabra de Dios. Amén. Si es que alguien que ha pasado de la premembresía y entiende ya y está de acuerdo o ha tenido una entrevista conmigo, puede hablar allá con Luisito. Está Luisito. Luisito, él tiene los compromisos para que puedan firmarlos antes de que hagamos la presentación. Amén. Así que busquen a Luisito durante el sermón para que puedan firmar con él. Bien, Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a continuar en nuestro estudio de la carta de Pedro a los expatriados en Galacia, Pontio, Bitinia, y estamos ya en el capítulo 4, y yo creo que estamos a unos 4 sermones de terminar la carta. Eso conmueve mi corazón porque es terminar algo, pero también es la felicidad de haber concluido. Es muy probable que la próxima serie de sermones esté en el Antiguo Testamento, posiblemente en el libro de los Éxodos o los Jueces, así que puedas orar para saber cuál es el propósito de Dios en cuanto a su predicación. Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 6. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desolución y os ultrajan, porque ellos darán cuenta a aquel que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, que en esta mañana podamos armarnos en el propósito de Cristo, que es padecer mientras estamos en este lado de la eternidad, en este lado que es corrupto, donde aún, Señor, el mundo y sus vanidades quieren atraernos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo que mora en nosotros pueda hacernos entender la palabra hoy, Señor, para desechar lo viejo y vestirnos de lo nuevo, Señor, conforme a tu propósito eterno, y poder correr viendo más adelante, Señor, a lo que es vivo y verdadero, que es tu eternidad, y darte la gloria en lo que hacemos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que en mi humana debilidad me ayudes a exponer tu palabra en tu verdad y propósito. Que tus palabras sean mis palabras en esta mañana, Señor, por medio de el evangelio y la palabra tuya que nos has dado, en el nombre de Jesús. Amén
Oren por la garganta del pastor, porque últimamente el humo ahora y tantas otras cosas están afectando. Bien, hoy vamos a meditar en cómo nos armamos con el propósito de Cristo. Si alguna vez has visto a alguien prepararse para la guerra o algún país prepararse para una guerra, normalmente ellos van a buscar una serie de armamentos, van a buscar protección también, van a buscar tener dominio y control del lugar donde van a atacar. Y son una serie de estrategias que alguien que va a entrar a una batalla necesita tomar en cuenta. Ahora, el apóstol Pedro nos quiere dar algunas estrategias de cómo tú y yo podemos armarnos mientras estamos en este mundo caído para enfrentar el sufrimiento injusto. Entonces, en este contexto, Pedro está viendo el sufrimiento injusto como un enemigo. ¿Y qué es el sufrimiento injusto? El sufrimiento injusto, hermano, es pasar por dificultades injustamente, especialmente por causa de Cristo. Para la audiencia de Pedro, ellos estaban siendo perseguidos por declarar que Jesucristo era el Señor. Jesucristo es el Señor. Y quizás hoy eso pueda parecer tan banal y fútil, porque cada vez que alguien hace una cruzada evangelística o hace algún tipo de campaña, simplemente te dice, acepta a Jesús como tu Señor y tu Salvador y serás salvo. Y sí, esta es una verdad. Y muchos creemos que por simplemente esta afirmación podemos ser salvos, pero en el contexto, literalmente aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador significaba afirmar que Jesús era el Kyrios o Curios en griego, que era mayor que el César, que era mayor que el emperador romano. Entonces, si tú afirmabas con tu boca que Jesucristo era el Señor en la iglesia primitiva, literalmente eso significaba morir en persecución, morir como un cristiano. Entonces, la implicación que era para ellos afirmar que Jesucristo era el Señor no es la misma hoy para nosotros. Hoy tú y yo podemos afirmar que Jesucristo es el Señor y quizás podemos hablar acerca de eso, pero si realmente esa verdad está en tu corazón, hermano, el sufrimiento es inminente. El sufrimiento vendrá porque estás agradando a Dios antes que a los hombres. Así que quiero que entiendas que Pedro quería presentarles ese sufrimiento injusto por ser cristianos como un enemigo. Y ahora él les va a decir cómo pueden caminar en este mundo enfrentando el sufrimiento injusto. Entonces hoy quiero traerte a ti este argumento, creyente, mientras caminamos en este mundo y enfrentamos sufrimiento injusto, debemos armarnos en el propósito de Cristo. Creyente, mientras caminamos en este mundo y enfrentamos el sufrimiento injusto a causa de Cristo, debemos armarnos en el propósito de Cristo. Y lo vamos a ver en 3 puntos. Primer punto, estamos armados en el propósito de Cristo teniendo su actitud y viviendo la voluntad de Dios. Verso 1 y 2. Estamos armados en el propósito de Cristo teniendo la actitud de Cristo y viviendo en la voluntad de Dios. Verso 1 y 2. Luego vamos a meditar en el verso 3 y 5, que estamos armados en el propósito de Cristo, entendiendo nuestra transformación del pasado. Estamos armados en el propósito de Cristo cuando tú y yo entendemos cómo Dios nos ha transformado en el pasado. Y finalmente vamos a saber que estamos armados en el propósito de Cristo porque tenemos esperanza en una vida eterna. Verso 6. Empezamos. Estamos armados en el propósito de Cristo, teniendo su actitud y viviendo en la voluntad de Dios. Por tanto, verso 1, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que les queda en la carne, no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Ese por tanto con el que Pedro empieza esta parte de la carta está relacionando todos los versículos anteriores, poniendo atención a esos creyentes que estaban sufriendo injustamente. Si ustedes se acuerdan, hemos visto cómo responder al sufrimiento injusto en
tu casa, con tu familia, con un esposo no creyente, con una mujer no creyente, cómo responder al sufrimiento injusto en medio del trabajo, cómo responder al sufrimiento en el gobierno injusto. Y hemos visto que nuestra actitud debe ser dar misericordia, dar amor. Entonces, ahora Pedro dice, por tanto, y está relacionando todos esos versículos anteriores, les quiere mostrar una forma de cómo deben enfrentar esas pruebas. Quiere armarlos, y ese es el verbo clave del pasaje. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. El creyente verdadero debe tener la misma mente de Cristo, el mismo propósito de Cristo, la misma actitud. Tiene que estar dispuesto a padecer en la carne. Porque Cristo pudo padecer en la carne. ¿Cuál fue la mente de Cristo antes de entrar a la cruz del Calvario, a tener el sufrimiento más profundo que nadie jamás ha tenido? ¿Qué es lo que motivó a Cristo a padecer la ira de Dios que nos era contraria? ¿Qué estuvo en su mente en ese momento? Pues fue la salvación de la humanidad. Él, mientras oraba al Padre, decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús supo que podía ser entregado como un cordero, es entregado al matadero y soportar la ira de Dios que nos era contraria, porque sabía que eso traería salvación, no a uno, no a dos, no a tres, sino a multitud de hombres, mujeres, niños, de toda época, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Y esto es glorioso. Esa fue la mente de Cristo. Cristo padeció en la carne, soportó la cruz, el mayor sufrimiento que jamás nadie pueda experimentar, muriendo bajo el juicio divino como el justo por los injustos. Pero allí, en ese momento, Jesús logró el triunfo más grande de toda la historia de la humanidad. Él triunfó sobre el pecado y sobre la muerte. Y la muerte no tiene más poder sobre nosotros. El pecado no tiene más poder sobre nosotros que hemos creído. Así que por el sufrimiento del justo, padeciendo y soportando el castigo que tú y yo deberíamos haber recibido, hoy tenemos una mejor noticia, que es la salvación, que es el triunfo de Cristo. La cruz es la muestra final de que el sufrimiento legítimo puede llevar a la victoria contra las fuerzas del mal. Esa es la idea de Pedro. Pónganse en la mente de Cristo. Armaos de esto. Cristo se armó con un propósito mayor. Obedeció al Padre. Él conocía el dolor quizás, o entendía lo que iba a pasar. Por eso es que Él sudó sangre. Por eso es que Él, hermano, no fueron los clavos de los romanos. No fue los látigos. No fue ser escupido. Fue por un momento, misteriosamente, y no entendemos cómo, separarse del Padre y soportar la ira de Dios que nos era contraria en la cruz del Calvario. Ser una copa de ira para recibir el castigo por tus pecados. Por un momento en la historia, no sé cómo, el Padre lo quebrantó. El Padre lo castigó. Por eso es que Él sudaba sangre. Por eso es que Él podía clamar y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y haciendo referencia a esta palabra copa en el Antiguo Testamento, tiene que ver con la copa de la ira de Dios. Entonces Jesús entendía, pero él aún así se armó con un propósito mayor, entendiendo que la victoria final contra la muerte, el pecado y la maldad era ganada en la cruz del Calvario. Y Él ganó para sí mismo un pueblo de todo linaje, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación y de toda época. Y ese pueblo hoy le da gloria, honra y honor, porque Él venció a la muerte, resucitando al tercer día, y está victoriosamente a la diestra del Padre, y un día promete volver por los suyos. Y esto es glorioso. Y eso nos dice Pedro: el creyente debe tener ese mismo pensamiento, esa misma actitud. Sufrimos incluso hasta el martirio o muerte porque sabemos que hay algo mejor, que es honrar a Dios antes que a los hombres.
Sabemos que es mejor no negar mi fe y temer más a Dios que a una muerte en el martirio. El mismo Pedro, hermano, tuvo la oportunidad de sufrir cuando enfrentó el martirio y la muerte a causa de Cristo. Aquel hombre cobarde, Pedro, ¿sí? Un cobarde, lo negó 3 veces, huyó a la tercera vez. Él fue capaz de escribir una carta como esta, porque entendió, se armó del pensamiento de Cristo. La historia dice que Pedro murió crucificado en una cruz, al igual que el maestro, solo que de forma volcada, para no tener la misma muerte que el Señor. Pedro entendió esta verdad de que el sufrimiento del tiempo presente no se compara con lo que puede venir más adelante. Así que voy a llevarte a Juan capítulo 21, verso 18, para que me creas, para que veas cómo Pedro tuvo la oportunidad de sufrir a causa de Cristo, cómo él está hablando este texto con propiedad, sabiendo que va a morir. Juan capítulo 21 del verso 18 en adelante. En verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Jesús le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Jesús ya ha resucitado. Antes de este texto le hizo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, te quiero. Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, te quiero. Pedro, ¿me amas? Y dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y luego le dice esto, en verdad te digo que cuando eras joven vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, otros te vestirán. Vas a extender tus manos y ellos te llevarán a donde no quieras. Y ahí el apóstol Juan nos dice específicamente que esto se refería a la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Habiendo dicho esto, Jesús le dice, sígueme. Solo alguien que ha entendido la verdad del Evangelio puede seguir a alguien diciéndole, ¿sabes qué? Vas a morir. Sígueme. ¿Estás dispuesto a sufrir por mí? Sígueme. ¿Estás dispuesto a que yo sea más importante que todos los placeres de este mundo? Sígueme. Esto no es una nueva idea de Pedro que está enseñando a sus lectores. Jesús también enseñó esto. Lucas capítulo 9, verso 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Los oyentes de Jesús sabían que cuando él decía toma tu cruz, hermano, no significaba toma tu cruz, el Facebook es tu cruz, desecha tu cruz. No significaba toma tu cruz, la ropa es tu cruz, desecha la ropa. No, literalmente ellos estaban pensando en la cruz romana, morir a causa de Cristo. Yo sé que hoy se enseña este tipo de verdad. Tu cruz es tu trabajo. No, hermano, esto literalmente es morir a causa del Evangelio. Cuando ellos leían estas palabras, ellos veían y pensaban en el sacrificio en la cruz romana. Literalmente eso era tomar tu cruz. Literalmente significaba morir a causa de Cristo. Por eso es que Jesús les dice, el que no sea capaz de perder su propia vida, la va a perder.
y aquel que la pierda a causa de él va a salvarla. No te avergüences de las palabras de Jesús. No te avergüences de lo que este mundo te puede dar. Avergüénzate de no servir y honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos sabían lo que Jesús les estaba diciendo. Debían confesar a Jesús como el Señor, y eso les costaría la muerte física y quizás algo mayor que era el sufrimiento. ¿Por qué estaban dispuestos a sufrir por esto? Porque en verdad habían creído. Si en verdad han creído, si en verdad han sido por Cristo enseñados, vivan como Él manda. Créanle lo que Él dice. No hay mentira en su boca, no hay engaño en Él. Por eso es que tú y yo somos capaces de ir al martirio, si es posible, a causa de Cristo. Verso 2 dice: para vivir el tiempo que le queda en la carne, no para pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Ármate con el propósito de Cristo. ¿Se acuerdan? Primero, teniendo la misma mente de Cristo, y segundo, obedeciendo la voluntad de Dios. Y hermano, todo pecado que tú y yo cometemos es desobediencia a la voluntad de Dios. No hacer la voluntad de Dios es un acto de rebelión en contra del Creador. La Biblia dice que Dios, Jesucristo, en Él habita corporalmente la plenitud, toda la plenitud de la deidad. Cristo es verdaderamente Dios. Él reina eternamente. Y Él dice que todas las cosas se sostienen con el poder de su palabra. Todas las cosas. Siempre hago este ejemplo, pero esta silla en la que está sentado, cada átomo del metal y el aluminio, cada átomo del plástico se está sosteniendo simplemente porque Jesús lo sostiene. Si esta mañana estás respirando, tus pulmones están dando oxígeno y tu corazón bombea, es simplemente porque Cristo Jesús sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Así que si tienes vida hoy, es porque Él está sosteniendo tu vida. No hay otra forma de estar vivo. Así que cualquier acto de desobediencia es un acto de rebelión en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo te armas con el propósito de Cristo? ¿Cómo puedes sufrir a causa de Cristo? Pues obedeciendo la voluntad de Dios. Y pastor, ¿dónde está la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios perfecta está reflejada en su palabra. La Escritura nos revela la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El creyente que ha sido salvo, que ha entendido esta verdad, debe buscar, conocer la voluntad de Dios en su palabra, abrir sus ojos, escuchar y oír. Y esto, hermano, te va a permitir no escuchar y no vivir para las pasiones humanas. Mientras te queda este tiempo de vivir en la carne, el apóstol Pedro se está refiriendo a este tiempo que tú y yo estamos vivos en la carne, que no estamos todavía en lo celestial, en lo eterno. El apóstol Pedro dice, mientras estén aquí, ya no vivan para sus pasiones humanas, ya no vivan para su propia voluntad, no vivan para la voluntad del hombre, sino vivan para la voluntad de Dios. Así que ármate de obedecer a Dios en su voluntad. Abandona los pecados antiguos, no viva bajo la voluntad de tu propia carne. Mateo 7:21. Para mí el versículo más aterrador de toda la Escritura es este. Mateo 7:21 en adelante dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practican iniquidad. Hermano, necesitas no solo hablar que Él es el Señor, necesitas vivir que Él es el Señor de tu vida. Algunos han hecho a Cristo su Señor, pero solo en el intelecto, porque la forma en la que viven pareciera que no tienen amo ni dueño.
Aquí dicen, en Santa Cruz dicen perro sin correa, ¿no? Cuando alguien está haciendo lo que quiere, ¿sí? Perro sin correa, que alguien está haciendo lo que quiere. En Tarija decimos gallina sin guato. Es una gallina sin guato, anda por donde quiere. Hermano, a veces confesamos con nuestra boca, pero nuestra voluntad nos muestra que hacemos lo que queremos. Sí decimos, soy cristiano, Jesucristo es mi Señor, pero mi vida refleja otra cosa. Hago lo que yo quiero. Imagínate hoy, hermano, para ilustrar este punto. Si tú agarras a alguien que nunca ha escuchado nada acerca del cristianismo y lo pones a leer la palabra de Dios, que es su voluntad, especialmente el Nuevo Testamento, estoy casi seguro que durante 6 meses dejas a esa persona que lea y que lea y que lea. Estoy casi seguro de que esa persona va a llegar a la conclusión de que el creyente es salvado por gracia, pero que mientras está en este mundo vive una vida difícil. Que mientras está en este mundo, el verdadero creyente vive una vida llena de obstáculos, de dificultades. Esa va a ser su conclusión. Que el cristianismo es, mientras está de este lado de la eternidad, es sufrir injustamente, pero aún en medio del sufrimiento permanecer gozoso, alegre, porque sé en quién he creído. Ahora, si pones a esa misma persona por 6 meses en una de las mega iglesias que tenemos hoy, esas iglesias modernas, estoy seguro que su conclusión va a ser muy diferente a la de las Escrituras. Va a creer que Jesús es el Jesús de la Navidad, aquel que le puede cumplir todos sus caprichos y bondades, pero ni siquiera va a creer en el verdadero Jesús que nos ha revelado su palabra. Es muy posible que tu conclusión, si no buscas a Jesús en su palabra, sea simplemente usar a Jesús para tus propósitos. Pero Jesús quiere usarte a ti para un propósito mayor, que es servirle. Algunas aplicaciones, hermano, en este primer punto. ¿Qué hay de tu vida? ¿Cómo estás viviendo el cristianismo? ¿Qué dificultades para seguir a Cristo y hacer su voluntad te estás enfrentando? ¿Estás sufriendo? ¿Hay pruebas? ¿No hay pruebas? Hermano, si tú realmente has hecho de Cristo tu Señor, eso va a involucrar, de alguna forma, sufras en tu propia vida, sufras en la carne. Hermano, recuerda que Jesús entiende el sufrimiento injusto. Así que si estás sufriendo a causa de Cristo, tus amigos te han dejado, tu esposo te odia, tu esposa te odia, es mejor que ellos te odien a que el Señor un día te odie y te diga, apártate de mí, yo no te conozco. Así que yo no sé cómo sufres hoy a causa de Cristo. Yo no sé si tienes una familia que aborrece el cristianismo. Yo no sé si tienes amigos que aborrecen el cristianismo y te tratan mal. Yo no sé si tienes un trabajo donde siempre estás siendo atormentado porque están hablando cosas que Dios aborrece y tu oído está soportando eso con mucha dificultad. Yo no sé, hermano, pero recuerda que Jesús es quien sufrió por todos nosotros, injustamente. Así que Él te entiende. Él fue ridiculizado, injuriado, golpeado, escupido, juzgado injustamente. Él sabe lo que es el abandono del círculo más íntimo de amigos, de sus mejores amigos. Él sabe lo que es la humillación pública. Jesús, hermano, entiende el sufrimiento injusto. Jesús no es un Dios que te está pidiendo simplemente cosas que Él no vivió como hombre. Nadie más que Él fue juzgado injustamente. Nadie más que Él fue traicionado por aquel que guardaba el dinero. Nadie más que Él fue abandonado por aquel que decía, Señor, si es posible yo voy hasta la muerte contigo, como Pedro. Solo Él sabe lo que es ser humillado públicamente, desnudo, sin su ropa, latigueado, escupido por romanos, juzgado por los mismos judíos. Él sabe cómo es sufrir injustamente, así que Él tiene misericordia, Él tiene empatía cuando tú estás caminando en ese mismo propósito.
Cuando alguien te juzga por ser cristiano, hermano, no te avergüences. Él pasó esa vergüenza. ¿Quieres soportar el sufrimiento injusto? Pues primer punto, ármate de la misma actitud que tuvo Cristo y sigue la voluntad del Señor. Segundo punto, estamos armados en el propósito de Cristo, entendiendo nuestra transformación del pasado. Verso 3 y verso 4. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pedro les está recordando que para armarse en el propósito de Cristo deben recordar su vida pasada, su transformación pasada, su transformación a una nueva vida, dejar atrás todo lo que pertenece a su pecado. Aunque parecería que no, hermano, la vida de los incrédulos, de aquellos que han negado al Señor, de todos aquellos que no conocen a Jesús, es mucho más trágica a diferencia del creyente que pasará sufrimiento injusto. Hermano, aquel que no conoce a Dios quizás pueda tener una buena vida en ¿qué? 70, 80 años, 90 que tiene un hombre, pero aquel que realmente ha creído va a tener una buena vida eterna con el Señor. Así que ellos están en un lugar mucho más trágico que el creyente que sufre injustamente, porque Dios vendrá a juzgar todas las cosas, vivos y muertos. Pedro les recuerda, ustedes den gracias a Dios porque han sido liberados de su vida malvada. Han sido liberados del servir al pecado, de servir su propia voluntad. Esa palabra, el tiempo pasado, del verso 4, en el tiempo ya pasado, literalmente es el pasado, significa que es un tiempo que ha fallecido en griego, un tiempo que está muerto. Ustedes ya no son más esto, ustedes ya no pueden vivir así. ¿Y sabes qué le dice? Eso ya fue suficiente. Hermano, no necesitas buscar experimentar más pecado para entender más amor de Dios. El pecado que ya has vivido fue suficiente. Basta. Y ahora ármate con el propósito de Cristo que te ha transformado, te ha dado una nueva vida para dejar atrás todo lo que peca, todo lo que es pecado, todo lo antiguo. Antes hacía lo que les agradaba a los gentiles o a los incrédulos. Ahí la palabra gentil tiene que ver con alguien que no es pueblo de Dios, que no conoce a Dios. ¿Sabes por qué vas a ser perseguido? Les dice Pedro. Porque antes ustedes eran como ellos. Antes ustedes caminaban. El verso 4 dice, ¿acaso no corríais con ellos? Y es como cuando alguien está corriendo para alcanzar un trofeo, o cuando alguien está marchando para mostrar algo como grupo y equipo. Entonces ellos estaban corriendo en lujurias, orgías, borracheras, embriagueces, abominables idolatrías. Pero ustedes estaban corriendo con ellos. Ustedes corrían, eran sus compañeros de corrida para alcanzar un propósito mayor. Antes ustedes hacían lo que les agradaba a ellos. Estaban andando, estaban caminando con ellos. ¿En qué cosas? Sensualidad, lujuria, borrachera, orgía, embriagueces. Y fíjense cómo aquí hay tantas palabras que son pecaminosas. Y ahí la palabra embriaguez, por ejemplo, tiene que ver con drogas, consumo de sustancias. Por eso está en contraste con borracheras. Entonces, habían ciertos tipos de drogas con las que ellos participaban de cultos a los dioses griegos o a los dioses romanos, en desenfrenos, en orgías. La vida de esa época era una vida totalmente inmunda, no muy diferente a la de hoy. Pero Pedro le está diciendo, ya es suficiente, no vale la pena ni un segundo más que ustedes sigan andando como ellos.
Y ahora nos dice, ¿por qué ellos los persiguen? Verso 4. Se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno y desolución. Y entonces os ultrajan. ¿Por qué? Porque tú estabas corriendo con ellos. Tú estabas caminando con ellos. Pero de repente te has dado la vuelta y has dicho, no, este no es el camino. Entonces ellos que te veían ahí dicen, ¿qué le pasa a este? Se sorprenden. ¿Y ahora qué? Los ultrajan, los persiguen, porque ya no corres como un incrédulo, porque ya no estás en desenfreno, en disolución o disipación de la mente. Tiene que ver esta palabra. Entonces aquellos que fueron amigos, aquellos que fueron compañeros de carrera, se convierten en enemigos. Ahora son los que ultrajan, ahora son los que blasfeman, ahora son los que persiguen. Hay una historia en Hechos capítulo 19 de los plateros de Éfeso. Quizás el tercer viaje misionero de Pablo, él empieza a predicar el evangelio en Éfeso y mucha de la gente en Éfeso se empieza a convertir. Allí gobernaba una diosa que era la diosa Diana. El templo a Diana era una de las maravillas del mundo antiguo en cuanto a la arquitectura y edificación. Era muy importante. Esa ciudad de Éfeso se movía a causa de la economía que generaba la adoración a Diana de los Efesos. Y Pablo llega a predicar el evangelio y la gente en Éfeso se empieza a convertir, empieza a cambiar, empieza a dejar atrás a la diosa Diana y a los otros dioses y empieza a servir al único Dios verdadero. Entonces, un grupo de plateros que eran los que hacían los ídolos, se rebelan. Y mira lo que dice, y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calculando su precio, y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Entonces, literalmente, los que creían en Cristo empezaban a dar todos sus ídolos, los que practicaban la magia, los que hacían desenfreno, quemaron todo y era alrededor de 50,000 piezas de plata. Entonces los plateros de Éfeso se presentan donde el gobernador y les dicen, por causa de este Dios ya no vendemos como vendemos, nuestro ingreso ha decaído. Entonces esos plateros empezaron a perseguir a los cristianos que se habían convertido. Y si te das cuenta, eran sus propios clientes. Ellos mismos que antes compraban sus dioses de plata, ya no compraban más. Es más, habían derretido todo eso, lo habían fundido. Entonces los que antes eran sus clientes ahora estaban sorprendidos porque sus clientes ahora eran como enemigos. Y estos plateros empezaron a ultrajar a los creyentes en Éfeso. Y hermano, pasa exactamente lo mismo cuando tú y yo realmente decidimos tener a Jesús como nuestro Señor. Vamos a ser ultrajados, vamos a ser perseguidos. Pero ten confianza porque ellos van a dar cuenta a aquel que ha preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pedro les está asegurando que todos los que ultrajan, que persiguen, van a dar cuenta a Dios. Dios va a juzgar todas las cosas a través del Hijo de Cristo Jesús. Los que aún vivan en pecado, cuando Cristo venga, serán juzgados. Así que hermanos, si eres perseguido a causa de tu fe, recuerda, un día la verdadera paz reinará. Un día Cristo juzgará. ¿Alguna vez que tú estás predicando en el Evangelio y te dice, ¿por qué si hay Dios hay violadores? ¿Por qué si hay Dios hay asesinos? ¿Por qué si hay Dios hay guerra? Hay una sola respuesta para eso. Dios solo es paciente. Un día serán juzgados. Un día la maldad terminará. Un día los violadores serán ejecutados. Un día los asesinos serán consumidos por la ira del Dios viviente. Así que simplemente Dios está teniendo paciencia. Paciencia y paciencia. Pero confía en que Él es nuestra justicia.
Así que algunas aplicaciones, hermanos: antes éramos enemigos de Dios, habíamos escogido vivir bajo la voluntad de la carne, pero ahora tú y yo somos pueblo de Dios, escogidos para salvación, llamados a hacer la voluntad de Dios y su justicia. Esto nos hace diferentes al resto del mundo. De alguna forma ya no corremos con ellos. Así que, hermano, puedes preguntarte en esta mañana: ¿qué ha cambiado en tu vida desde que has decidido seguir a Cristo? ¿Sigues siendo del montón? Quizás simplemente es una afirmación intelectual y sigues viviendo como el resto. ¿Sigues corriendo en sensualidades de esta vida, en la voluntad de la carne? ¿O realmente algo en ti ha sido transformado que es digno de persecución, que es digno de sufrimiento? Hermano, es imposible, Paul Washer da esta ilustración, que alguien que ha sido atropellado por un tráiler de repente se pare y diga: no pasa nada, estoy súper bien. Hermano, si has encontrado el evangelio en tu vida, es como que un tráiler te ha atropellado, te ha dado un choque de realidad, así que es imposible que vuelvas a ser el mismo, es imposible que vuelvas a correr con aquellos que viven en la sensualidad de la vida. Te pregunto, ¿tus amigos están sorprendidos de que ahora cuando te invitan a sus pasiones, tú digas no? ¿Tus colegas de trabajo están sorprendidos de que ahora les digas: yo no voy al tercer tiempo? ¿Tus compañeros de fútbol, cuando vas al partido y dices: no, yo no participo del tercer tiempo, están sorprendidos? ¿O sigues viviendo en la voluntad del hombre? Recuerda, debes armarte con el propósito de Cristo, recordando que hay un cambio en tu vida. Tu pasado ha quedado atrás. Deja atrás su pasado. Hermano, fue suficiente, no necesitas más. Sino más bien pon tu esperanza en la vida eterna. Y ese es el tercer punto de esta mañana. Estamos armados del propósito de Cristo, teniendo esperanza en la vida eterna. Verso 6. Verso 6. Porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro se está refiriendo a aquellos que habían muerto escuchando el evangelio. Por eso dice: ellos fueron juzgados en la carne como hombres. Fueron juzgados de declarar que Jesucristo era el Señor. Ellos fueron juzgados y fueron martirizados, pero creyeron en Jesús. Recuerden, Pedro está predicando a una comunidad de cristianos que habían sido perseguidos, ultrajados, que habían perdido su casa. Muchos de ellos habían muerto a causa de Cristo. Y el apóstol Pedro dice: aunque el evangelio fue predicado a ellos que han muerto en Cristo, para que aunque hayan sido juzgados por los hombres en la voluntad de la carne, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Así que Pedro les está dando ánimo. Es como que, hermanos, esos que han muerto, pero que han escuchado el evangelio, hermanos, ellos que han sido juzgados como hombre por no vivir en la voluntad de los hombres, hoy viven en el espíritu, porque esa es la voluntad de Dios. Pedro les está colocando una esperanza en la vida eterna, porque aquellos que habían muerto, pero habían escuchado el evangelio, sí murieron, fueron juzgados por los hombres. Pero Pedro les dice: Dios ahora los tiene vivificados. Ellos viven en el espíritu porque esa es la voluntad de Dios. Ellos declararon que Jesús era el Señor y no el César. Eso los llevó a ser juzgados en la carne como hombres, pero eso los llevó a ser vivos en el espíritu, en la voluntad de Dios. Porque ese fue el fin de predicarles el evangelio, que ellos puedan creer, y aunque fueron juzgados injustamente, murieron injustamente, viven hoy por el Espíritu de Dios, conforme a la voluntad de Dios.
aunque fueron ejecutados físicamente, ahora han triunfado en el espíritu, según el propósito y la voluntad de Dios. Algunas aplicaciones, hermano, en este último punto. Hermanos, recuerda, no hay persecución injusta, no hay sufrimiento injusto que te separe de la voluntad de Dios, que es vivir en el Espíritu. La victoria que Dios nos dio en Cristo Jesús en la cruz del Calvario es para todos. Una victoria que permite que tú y yo nos presentemos delante de Dios como aprobados, con un espíritu vivo para Dios. El sufrimiento injusto lo que debe hacer, hermano, es aumentar tu fe, tu fuerza espiritual, para que te armes con estas verdades cuando enfrentes persecución injusta a causa de Cristo. Así que recuerda, en primer lugar, ármate en contra del sufrimiento injusto con la mente de Cristo y haciendo la voluntad de Dios. En segundo lugar, ármate en contra del sufrimiento injusto, pues recordando tu pasado y sabiendo que Él te ha cambiado. Y finalmente, ármate en contra del sufrimiento injusto, sabiendo de que un día estaremos reinando eternamente con Él, de que Dios hará que tu espíritu viva conforme a la voluntad de Dios. Quiero terminar con 1 Corintios, capítulo 4, del 16 al 18. Por tanto, 1 Corintios 4, del 16 al 18, dice, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios, 4, del 16 al 18. Hermano, vale la pena llegar incluso al martirio a causa de Cristo. Vale la pena que Dios te ponga esa mentalidad de Cristo. Ármate con eso. Si no conoces a Cristo, si nunca has escuchado esta verdad, te animo a que reflexiones en que un día todo hombre va a ser juzgado. Aquel vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Y si eres alguien que no ha creído, simplemente Dios te desechará para siempre. Pero si es alguien que ha rendido su yugo al Señor, alguien que ha rendido su carga al Señor, pues serás vivificado con Él y esto será eternamente. Amén. Ponte de pie y podamos orar. Y mientras cantamos esta canción, puedas hablar con el Señor, meditar en sus verdades, recordar que no hay sufrimiento lo suficientemente grande como para separarte del amor del Señor. Demos gloria a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Pon en nosotros el misma mente de Cristo, Señor. Que podamos saber que los padecimientos en la carne no se comparan con las bendiciones espirituales y eternas que nos han dado, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Recuerda que Dios es soberano. Recuerda que Dios es justo. Y mientras cantamos esta canción, habla con el Señor, que cada uno medite en la canción.